Mira, en Estados Unidos mucha gente solo venimos por el trabajo y por el dinero, pero muchos no entienden de la política. Pero en Estados Unidos también, de los que fundaron Estados Unidos, siempre pensaron diferente como era la vida en Europa. En Europa eran muy religiosos, por eso muchos se vinieron acá. En Europa eran esclavizados toda la gente por el tema de los impuestos, por el rey. Pero cuando vinieron aquí en Estados Unidos, la Constitución dice la libertad y de ser libre de practicar cualquier religión, y que la religión no se debe meter en las escuelas ni en las instituciones públicas. Pero hoy mira, hay algo ahí que mucha gente no se pone a pensar, o no, mucha gente no se cuestiona, de que hay un estado en Estados Unidos, se llama Oklahoma, en donde la mayoría de su población son europeos, son religiosos, son cristianos de la Iglesia Católica, en donde ellos querían meter la Biblia en las escuelas, pero hubo demanda y lo negaron hace 10 años, hace 5 años. Pero cuando ganó Donald Trump es una persona astuta, no es religioso, no es cristiano, porque el tipo de vida que él tiene es de criminal. Tiene 7 mujeres, ha defraudado al país, se ha aprovechado de la gente, ha traído trabajadores inmigrantes de otros países para que trabaje para que él no pague mucho dinero. Así ha hecho dinero. Pero como él sabe que mucha gente mediocre, mucha gente idiota que cree en la religión, y él habla de la religión, él dice que es muy religioso, él dice que ama a Jesucristo, él dice que la Biblia es lo mejor que para estar bien en el mundo, mientras que él nunca ha leído la Biblia. Pero él sacó la Biblia y usó la religión para ganar como presidente. Y lo que quiero decir es de que cuando él fue presidente hace 4 años, en la Corte Suprema de Justicia hay 9 personas que están de ahí por vida. Pero cuando él llegó puso a 2, porque se murió otro también, entonces puso a 3. Pero ya habían 3 conservadores religiosos de las 13 colonias. Entonces quedaron 6 que son muy cristianos en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que creen en la Biblia, que creen en la iglesia, que son muy cristianos, porque ellos saben que es la única forma de mantener el poder. Ellos saben que es la única forma para mantener un montón de gente idiotas, o para mantener un montón de gente que creen de que alguien existe para salvar a ellos, como lo que dicen Jesucristo, o el infierno, o el paraíso. Entonces, Donald Trump nombró a 3 y ya habían 3, entonces serían 6. Serían 6. Y esas 6 personas son los que reiniciaron ese proceso en la Corte Suprema de Justicia, en donde dijo que estaba bien meter la maldita Biblia en las escuelas en Oklahoma. Pero muchos ahorita están preguntando, entonces, ¿cuáles son los principios de Estados Unidos? En donde la libertad, en donde todos pueden practicar cualquier religión, sea musulmán, vudú, las religiones nativoamericanos, o que los mayas creen en la tierra, en el agua, en el sol, o que los aztecas también creen en el agua, creen en la tierra, creen en el sol, que no creen en la Iglesia Católica, que no creían en Jesucristo, que no creen en la Biblia, porque ellos tenían su propio libro, su propia historia. El mayor, uno de los más famosos en el mundo es Popol Vuh, la historia de los mayas, cómo ellos pensaban, cómo ellos tenían la civilización, cómo ellos habían avanzado en tecnología, en la infraestructura, en ciencia, en todo. Se llama Popol Vuh. Pero Estados Unidos ahorita, o la Corte Suprema de Justicia, le da toda la libertad en un estado para que en esos estados se lea la Biblia y se enseña el cristianismo y se enseñan a orar en las escuelas. Prácticamente ya no están respetando las otras religiones de los otros niños en ese estado. Ese es el peligro que representa Donald Trump para muchos políticos, mucha gente,
políticos que saben de eso, la historia de Estados Unidos. Pero la gente que vota por Donald Trump, solo les interesa el dinero, solo les interesa que baje el precio de la gasolina, que baje el precio de la comida, pero no les interesa lo que es la Constitución o lo que es la democracia, la libertad de ser libre de practicar cualquier religión en Estados Unidos, donde el gobierno o el Estado no tiene que imponer una religión en las escuelas, en las instituciones, así como en China, así como en Irán. Ese es el gobierno que ellos tienen, que practiquen la religión en las escuelas, en la casa, en las instituciones, en todo. El gobierno es el que obliga a la gente a practicar la religión. Entonces, esa es la idea del Donald Trump, pero mucha gente no se pone a pensar en eso. Solo analizan lo que dice, lo que habla, la historia de ese europeo radical, suprema racista blanco, el Donald Trump. Con todos los que votaron por él, la mayoría son blancos, pero hay un 80% de latinos, de afroamericanos, de África, que tenían otra religión, que trajeron como esclavos aquí. Pero como ya están en Estados Unidos, pero como el alto costo de la vida, la gasolina, y por eso votaron por él, sin pensar, sin entender cuál es el fin de Donald Trump. Pero bueno, la religión empobrece y embrutece al ser humano, y el que es astuto usa la religión para tener un montón de gente pobre, para mantener un montón de gente mediocre, y mientras que personas astutas como Donald Trump se mantienen en el poder, como los reyes, como los gobiernos, que según ellos, que son cristianos, y son más corruptos, y son más ladrones, y son más violadores, hasta la Iglesia Católica. Ahí está la historia de cuántas personas han sido violados por los sacerdotes en la Iglesia Católica, el Vaticano. Ahí está, busca en el internet. Eso es la religión. Por eso siempre la religión empobrece y embrutece al ser humano.